bienvenidos a esta semana del Seminario Virtual Políticas Universitarias y Científicas en América Latina. En este espacio vamos a conversar un poco sobre la Escuela de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Mi nombre es Claudia Iriarte y les estaré acompañando durante este trayecto como docente de esta cátedra Florestan Fernández. En este espacio pretendo compartir con ustedes algunos apuntes y un breve resumen teórico de los principales escritos, elementos, ideas, características y datos generados por los autores en los que se apoya esta clase y que pueden encontrar en mayor detalle en la abundante bibliografía disponible en el aula virtual. Empezaremos por una conceptualización sobre lo que es la Escuela de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Se ha denominado Escuela de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad a una corriente de pensamiento surgida entre los años de 1950 y 1970 en América Latina. Esta corriente de pensamiento surgió en torno a la autonomía tecnológica, al desarrollo local y endógeno de la tecnología y a su papel en el proceso de desarrollo integral. Esta corriente de pensamiento no es una escuela académica o disciplinar en el sentido de que no comprende una metodología y un marco teórico común dentro de una determinada disciplina científica, sino que es escuela en el sentido de que es un pensamiento nacido fundamentalmente como reflexión a partir de la práctica y que aglutinó una serie de tecnólogos y pensadores de muy distinto origen y disciplinas. Este pensamiento se orientó principalmente en el nivel micro a generar soluciones tecnológicas productivas y en el nivel macro a la inserción de políticas sectoriales y nacionales de desarrollo tecnológico. Contrario a lo que sería una escuela académica o disciplinar, tampoco se formó a partir de las enseñanzas de un maestro o de un grupo de maestros que crearan un marco conceptual y metodológico en una disciplina dada, sino que se optó por llamarla escuela más que todo porque, aún contando con una heterogeneidad disciplinar y teórica de quienes la conformaron, a partir de un núcleo central de pensadores y de tecnólogos, se pudo difundir un pensamiento y una doctrina consistentes, la cual influyó en las orientaciones de América Latina en una variedad de campos, no solo en las políticas científicas y tecnológicas, sino también en varias tecnologías del desarrollo. Una característica muy importante de la escuela es que dentro de esa corriente de pensamiento los análisis se inician a partir del escenario social, de tal manera que según sus pensadores nada es correctamente pensado fuera de su marco social. Si conversamos un poco sobre lo que es el devenir del pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad, es importante considerar que, como lo describe Hurtado en el texto que está disponible en el aula virtual, el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad surgió en un contexto que se generó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se llegó a comprender la importancia y la necesidad de las políticas públicas y de la vinculación entre los sectores científicos, tecnológicos, los sectores industriales, los sectores agrícolas, los sectores de salud, de defensa y otros. En América Latina, por ejemplo, en el caso de Argentina, luego de la caída de Perón en 1955, cierto sector de la comunidad académica en las instituciones de educación superior y en el CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, asumieron un planteamiento vinculado a los ideales de libertad de investigación, a la autorregulación de las actividades científicas por los propios científicos, a la autonomía del Estado, a la asimilación de los estándares internacionales de producción de conocimiento y también a la ciencia básica como objetivo primario.
Como nos señala Hurtado, después de la Segunda Guerra Mundial en América Latina, el nuevo orden mundial se manifestó a través de una ideología desarrollista, la cual vinculó tanto la modernización con la industrialización por la sustitución de importaciones. Junto a algunos organismos tales como la CEPAL, con Raúl Prebisch al frente, en Latinoamérica se entendió que el problema del desarrollo se vinculaba al problema del cambio técnico y que la industrialización era pues un vehículo para poder materializar este proceso. Posteriormente, durante los 70, la incursión de las corporaciones extranjeras que importaban tecnología junto a otros factores ideológicos y políticos y a la comprensión de algunos conceptos como la seguridad y el desarrollo como términos excluyentes, se desvinculó la economía de los países latinoamericanos de sus actividades de ciencia y tecnología y la economía vinculada a cada uno de estos países. Como consecuencia, ante la falta de políticas de desarrollo tecnológico y ante la presencia de las empresas extranjeras, los empresarios empezaron a afianzar la aversión al riesgo, la búsqueda de rentas y con la consecuencia del atraso tecnológico y técnico. Es en ese entorno entonces que el pensamiento latinoamericano de ciencia, tecnología y sociedad se presenta como un área de reflexión crítica, sobre todo con el fin de reorientar los debates de las reflexiones epistemológicas hacia la ideología, hacia el sentido económico y social de los laboratorios y hacia las políticas científico-tecnológicas para los países de toda la región. Luego, durante los años 80 y 90, la vigencia, el avance y el desarrollo de la escuela estuvo condicionada por la interpretación de la trayectoria económica latinoamericana, por el proyecto de globalización neoliberal, por los sistemas centrados en los modelos lineales de innovación y también por las relaciones de poder y de dependencia en el contexto latinoamericano. Hay varios elementos que caracterizan el contexto latinoamericano en ciencia y tecnología durante esa época y los podemos encontrar en el documento Pensamiento en Ciencia, Tecnología y Sociedad en Latinoamérica, una interpretación política de su trayectoria de Dan Nino y otros autores. Estos autores destacan que las políticas de ciencia y tecnología durante el periodo cuentan con 4 elementos sustentantes. El primer elemento es el ofertismo, el segundo es el vinculacionismo, el tercero que es la transferencia de tecnologías y el cuarto que es la autonomía restringida. Si hablamos un poco de lo que es el ofertismo, la política explícita de ciencia y tecnología en ese entonces se dirigía a objetivos de largo plazo, al logro de autonomía en la toma de decisiones, al montaje de un sistema científico y tecnológico con una cadena lineal de innovación sobre la base de lineal de investigación básica, investigación aplicada, desarrollo tecnológico, producción, consumo y sus variantes, lo que desencadenaría utópicamente en el desarrollo global del país. En otras palabras, se entendía que la generación de conocimiento sería a partir de prioridades definidas internamente por las instituciones de investigación y desarrollo sin la participación de los agentes del sector productivo. El segundo elemento es la vinculación. Como complemento del ofertismo y debido a las limitantes en las trayectorias tecnológicas de las empresas, con el propósito de acelerar ese proceso de modernización, se planteó la vinculación. O sea, en otras palabras, la generación de lazos entre las instituciones de investigación y desarrollo y el sector productivo. Esta combinación de ofertismo y vinculación es la base de una concepción lineal que sitúa a la producción científica y a la producción de prototipos tecnológicos como suficiente para generar procesos de innovación, lo cual
en la práctica no se da. El tercer elemento es la transferencia de tecnologías. La falta de alineamiento entre la política explícita de ciencia y tecnología y la política implícita que se relaciona con otras políticas como las políticas económicas, las políticas industriales y otras, apuntaba a un desarrollo con dependencia tecnológica y con un enfoque muy cortoplacista. A través del flujo de capital y de la transferencia de tecnologías de las empresas transnacionales radicadas localmente, se pretendía generar un rápido desarrollo económico y la modernización. Sin embargo, esto lo que provocó fue la desatención de las empresas locales y extranjeras sobre la necesaria vinculación con las instituciones locales de ciencia y tecnología. De tal manera que en la práctica el ofertismo y la transferencia de tecnología se excluyeron mutuamente y se perdieron las estrategias de retroalimentación y de desarrollo tecnológico integral. Ya que, dado así, el énfasis estaba en la mercancía y en la mercadería de la transacción y no en el conocimiento, por lo que en lugar de transferencia de tecnología, lo que sería más adecuado sería llamarlo importación de tecnología. Y por otra parte, en la práctica, en el caso de las empresas transnacionales, lo que ocurrió fue un traspaso de tecnología intramuros en lugar de la tecnología, de la transferencia de tecnología, una transferencia de tecnología intramuros de las subsidiarias a la casa matriz o de la casa matriz a las subsidiarias. El cuarto elemento que podemos identificar en el contexto es la autonomía restringida. Dentro de la autonomía restringida se pueden distinguir dos dimensiones. La primera, que tiene un alcance nacional, que comprende la realización de una estrategia utópica que potencia un sistema económico en el que el Estado se abastece a sí mismo de sus propios recursos y evita las importaciones. Por eso decimos que es una estrategia utópica. La segunda dimensión tiene un alcance sectorial y tiene que ver con la visión de autonomía en la cual puede restringirse algunos sectores productivos, ya sea por motivos de prioridad, por subsidiariedad o por geopolítica. En la práctica, sin embargo, pocos sectores productivos desarrollaron una estrategia de desarrollo tecnológico. Algunos estados latinoamericanos, en un esfuerzo de implementar la autonomía restringida, crearon algunas instituciones para establecer algunos controles sobre el flujo de la tecnología. Sin embargo, ese esfuerzo al final se limitó al simple registro de los flujos, ya que la selección de las tecnologías, las decisiones sobre las necesidades de transferencia siempre descansaron en otros agentes. Durante esta época, por ejemplo, las universidades actuaron en función del vinculacionismo, asumiendo que de las relaciones exitosas con el sector productivo se obtendría la autogeneración de un desarrollo tecnológico. Sin embargo, al igual que en el caso de la relación entre ofertismo y transferencia, esto no ocurrió en la práctica. En otro momento, durante las décadas de los 80 y de los 90, Dagnino y otros autores identifican también como uno de los aspectos más notables de este tiempo el surgimiento y la difusión de un conjunto de innovaciones centradas en las nuevas tecnologías, en la informática, en la biotecnología, entre otros. Ellos señalan que las nuevas tecnologías impactan en Latinoamérica en dos sentidos. En un sentido exógeno, que afecta a la economía de la región, y en un sentido endógeno, que afecta el interior de las economías nacionales. A la vez, se identifica que estas nuevas tecnologías generaron, en primer lugar, un nuevo patrón tecnológico, o sea, renovadas formas de organización institucional, nuevas bases técnicas, nuevas bases económicas
el fortalecimiento del proceso de centralización de los recursos alrededor de las transnacionales. Otro elemento que se generó también fue la aceleración del ritmo de cambio. Con el surgimiento de otras opciones tecnológicas, pues el ritmo de cambio es más acelerado y también se genera una economía incierta y se hacen algunas tentativas de adecuación a la globalización desde América Latina. También se generó durante ese tiempo las necesidades de reorganización, la necesidad de reestructurar la producción, de reestructurar la comercialización, de reestructurar el consumo, de tal manera que se pudiera aprovechar la oportunidad también de atender diferenciaciones regionales sobre bases universales. Otro elemento que se generó durante la década de los 80 y de los 90, producto del surgimiento de las nuevas tecnologías, fue la minimización del valor de las fronteras nacionales y la búsqueda de la integración competitiva. Eso significaba la reformulación del papel del Estado ante la existencia de estructuras supranacionales en dirección a la profundización de la mundialización, a la reducción de las fronteras nacionales, tanto internas como externas, y también a la presencia del Estado con los recursos financieros y humanos para ese desarrollo tecnológico y científico. Otro elemento durante esa época de los 80 fue la transformación de la denominación de política de ciencia y tecnología a la denominación de política de innovación. A partir de los 80, el Estado se exonera de realizar las políticas de ciencia y tecnología, asume que es la empresa la que va a impulsar la innovación y en lugar de ser los centros de investigación estatales los que impulsen la innovación. Simultáneamente, el Estado terceriza la iniciativa tecnológica, se excluye de subsidiar el vinculacionismo y promueve las instituciones de vinculación, más que todo de universidad-empresa, con figuras como las incubadoras de empresas, los parques tecnológicos, entre otros, de tal manera que el Estado se desliga de ese proceso y otorga a la universidad la responsabilidad de la relación con dicho proceso y de la relación con las empresas y con la innovación. La implementación de esta estrategia de vinculación implica, por un lado, la suposición de la existencia de otra fuente de financiamiento para la investigación universitaria, lo cual es usado como argumento por el Estado para desligarse de inversiones estatales, y por el otro lado, al no existir una política desde las universidades global de investigación, la demanda de las empresas se orienta hacia más que todo iniciativas de poca trascendencia o hacia iniciativas de corto plazo. Esto produjo a nivel de las universidades que las mismas se orientaran hacia las ciencias básicas, atendiendo por un lado la necesidad de los saberes científicos de las mismas y por el otro atendiendo al rol de las ciencias básicas precisamente como activadoras de la cadena lineal de innovación. En otro momento y en otra etapa, Danino y David también señalan que durante las últimas épocas el Estado latinoamericano ha avanzado en la reducción de sus funciones vinculadas a ciencia y tecnología, y eso lo podemos o se puede evidenciar a través fundamentalmente de tres indicadores. El primer indicador es que no existe una disposición a la creación de instituciones. El segundo indicador es que hay inamovilidad en el presupuesto destinado para los sistemas de innovación y desarrollo. Y el tercer indicador es que hay políticas de desestatización de las unidades de investigación y desarrollo. Eso es lo que se puede identificar en las últimas etapas y en los últimos años. Dentro de esta
escuela de pensamiento en ciencia, tecnología y sociedad, hay ciertos pensadores, ciertos autores y ciertos tecnólogos que destacan en varios países. En el caso de Argentina hay dos autores que destacan fundamentalmente, como son Jorge Sábato y Oscar Varsavsky. Es de mencionar que en la escuela era consensual en el aspecto descriptivo del análisis, pero también había ciertas posturas normativas diferenciadas. Por un lado, se identifica el radicalismo de Varsavsky y el pragmatismo de Jorge Sábato. Asimismo, para algunos, por ejemplo, la política de ciencia y tecnología era una herramienta para la realización de las tareas revolucionarias y para la consolidación del Estado socialista, mientras que para otros era un aspecto de una estrategia nacional. Entonces, en esas épocas, pues podemos identificar dos o tres o más posiciones y enfoques diferentes. Por ejemplo, Jorge Sábato no creía que la estructura económica iba a imposibilitar la implementación de estrategias para aumentar la autonomía tecnológica, mientras que Oscar Varsavsky sostenía que solo un cambio de sistema podía dar a la ciencia y a la tecnología un lugar legítimo en la región. Sábato, en su libro La producción de tecnología autónoma o transnacional, se pronuncia alrededor de ciertos aspectos del subdesarrollo, del impacto de importar ciegamente la tecnología, de las condiciones del desarrollo y de las capacidades tecnológicas autónomas. Sábato sostiene que la tecnología no es neutra, que con ella se transmiten valores y que las relaciones de producción imperantes se relacionan con la sociedad donde la misma tecnología se origina. Destaca que al realizar importaciones sin criterios previos, se potencia la concentración de poder en los países exportadores y a la vez se produce una alienación social y cultural en los importadores, ya que también se genera la reproducción de los valores que se importan. Hurtado, en el documento Surgimiento, Alienación y Retorno, el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo, destaca en relación al pensamiento de Varsavsky, que se expresa en el libro Cientificismo de 1969, señala que Varsavsky se concentra en el delineado de una ciencia revolucionaria, en una ciencia para el cambio del sistema social. Varsavsky critica la ciencia académica, el reclamo de la libertad de investigación a partir de valores como el carácter universal, absoluto y objetivo, el libre empirismo en el aspirante científico, la producción de papers como meta final del científico, y posiciona en un alto grado la verdad como que la verdad no es la única dimensión que cuenta, sino que hay otra dimensión muy importante del significado, del valor del científico, que tiene que ver con la importancia de lo que se hace y la importancia de lo que se genera. Varsavsky indica que basta una diferente asignación en términos de recursos, ya sean humanos, financieros, para que las ramas de la ciencia se desarrollen con diferente velocidad y que esto genera a la vez pues una ciencia diferente. Varsavsky también promueve la oposición a las iniciativas de algunos organismos tales como la UNESCO y la CEPAL, ya que estas organizaciones a su juicio buscan la integración científica de América Latina y que esto para él contradice la autonomía científica y la autonomía cultural. Varsavsky también profundizó en la necesidad de una ciencia nueva y trabajó sobre categorías como la de estilos tecnológicos
y sobre la necesidad de adecuación de las actividades de ciencia y tecnología con esos diferentes estilos de desarrollo. Hay otros exponentes intelectuales de la Escuela de Pensamiento de Ciencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo y Sociedad que los menciona Martínez Vidal. Están clasificados por países. Podemos encontrar pensadores en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Centroamérica, en México, en Perú y en Venezuela, los cuales pues siguen una misma línea de pensamiento en algunos términos, características e ideas que son las que vamos pues a compartirles a continuación. Esas características fundantes son, entre otras, por ejemplo, el hecho de que es un pensamiento que nace de una práctica. En el caso de la Escuela de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad, la puesta en práctica es anterior a la teorización. Sábato lo describía como la estrecha relación entre pensamiento y acción, es decir, entre la producción de trabajos académicos referidos a distintos aspectos de la problemática y las medidas para poner en ejecución esto por instituciones nacionales o por instituciones regionales para operar sobre la realidad en base a dichos estudios. Otra característica de la escuela es la ruptura con el modelo lineal ofertista. A diferencia del ofertismo, que genera una demanda de conocimientos desligado de la demanda, para la escuela todo se genera a raíz de la demanda. Para la escuela, la acción de las iniciativas estatales llevaría a la formación de los núcleos endógenos de dinamización tecnológica que deberían ser constituidos fundamentalmente por el sector privado. Otra característica es el propio desarrollo tecnológico. La escuela promovía la autonomía decisional en tecnología, que se traduce en la búsqueda de información basada en la demanda para poder escoger en función de esto la tecnología más adecuada, la desagregación de tecnología, que implica no comprar paquetes cerrados, sino que poder desagregar los componentes para poder producir esos componentes de manera local. El hecho de poder aumentar progresivamente la relación de la producción y la participación nacional, así como poder hacer energía reversa, o sea, copiar de productos terminados, abrir un producto, descomponerlo y luego armarlo de nuevo. Otra característica de la escuela es la introducción de varios conceptos: el concepto de innovación, el concepto de mejoras continuas, el concepto de innovaciones incrementales, el concepto de aprendizaje tecnológico a partir del aprendizaje de la curva o de la función de aprendizaje, así como los conceptos de fábricas de tecnología, tecnología como mercancía, y también el concepto de transferencia de tecnología, entendida como la tecnología como una variable del proceso de desarrollo. Otro elemento de la escuela que la caracteriza es la creación de autonomía decisional tecnológica propia, o sea, la capacidad para manejar la tecnología, para detectar y formular la demanda, para ofertar tecnología, para buscar y seleccionar las mejores alternativas, para poder abrir, desagregar, desarmar y armar los paquetes tecnológicos, la capacidad para comprar, alquilar, para negociar, la capacidad para adaptar e innovar, y también la capacidad para generar tecnología complementando o modificando la tecnología importada. Otro elemento que promovía la escuela era el posicionamiento de los conceptos de políticas explícitas y políticas implícitas, entendiendo dentro de las políticas implícitas
la importancia del contexto económico y político como determinante pues de las políticas tecnológicas, de tal manera que las políticas tecnológicas no son aisladas de las demás políticas. Y el último elemento que caracteriza a la escuela es el posicionamiento del triángulo de Sábato. O sea, vincular los proyectos estratégicos de desarrollo a los tres vértices del triángulo: el sector gobierno, el sector productivo y el sector científico-tecnológico. En relación a las líneas que identifican a la Escuela de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad, Dagnino y otros autores identifican dos líneas conductoras en ese pensamiento. La primera línea, que tiene que ver con el diagnóstico crítico del modelo vigente, y la segunda línea, que se vincula con la intención de cambio social para todos los países latinoamericanos. De hecho, se puede identificar como una característica adicional de la escuela la intención política y la universidad como escenario de debate social. En sus inicios, antes que una comunidad, el pensamiento latinoamericano de ciencia, tecnología y sociedad se restringió a un grupo de voces relativamente aisladas que, a partir de diferentes experiencias y de diferentes espacios, dedicaron parte de su tiempo a pensar en la problemática de ciencia, tecnología y sociedad con grados diferenciados de integración a la comunidad académica, y los cuales pues mostraban un elemento en común, que era el carácter político de sus preocupaciones y la función política de su discurso. Las prioridades de la producción intelectual de estos pensadores surgían de manera complementaria, además del análisis de los temas de ciencia y tecnología como tales. También surgían de las prioridades establecidas desde un terreno político-social. Con un fuerte componente político personal, sus pensadores proponían entonces alternativas, y para ello pues la universidad resultó un escenario privilegiado para el accionar intelectual de estos pensadores. Un elemento clave a mencionar y a destacar en el marco de este curso y de este seminario es que el término de movilización del conocimiento como tal no se discutió con esa denominación dentro de la Escuela de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad. Sin embargo, la concepción de una ciencia social politizada y móvil se inspira, junto a otras influencias, en las discusiones de esta escuela, ya que, como lo expresa Najdorf, toda categoría que se ensaya se emparenta con las que la preceden en contextos históricos, los cuales van mutando e implican desafíos intelectuales y compromisos nuevos en la común búsqueda de una ciencia social latinoamericana comprometida y en acción en beneficio para todos los pueblos que la integran.